Shalom, Urajá, paz y bendición, mis amados hermanos. Hoy continuamos entonces con el estudio de angelología. Y el tema de hoy es la organización de los ángeles, cómo los ángeles están organizados. Vamos a hablar acerca de la cantidad de los ángeles. ¿Cuántos ángeles existen? ¿Cuántos ángeles Dios creó? Dice la palabra del Señor que los ángeles constituyen un número tan sumamente grande que no se puede contar. Eso es lo que significan muchos millares y millones de millones. Términos que se usan para describir el número de los ángeles en Hebreo capítulo 12, verso 22 y Apocalipsis 5:11. Veamos estos textos. Entonces, dice el escritor a los hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces podemos ver acá que no existe un número determinado, sino que Dios creó, ¿verdad?, muchos ángeles. El escritor de los hebreos habla de millares, ¿ya? Y Apocalipsis habla de millones de millones. Y usa también, ¿verdad?, la expresión ángeles, muchos ángeles, ¿ya? O sea, está hablando de muchos ángeles alrededor del trono que están con Dios, ¿ya?, en la presencia de Dios, fuera los ángeles que también circulan ya en nuestro mundo. Por cierto, el segundo versículo declara que hay millones de ángeles. ¿Cuántos serán estos? No se especifica, aunque algunos han sugerido que hay tantos ángeles en el universo como el número total de todos los seres humanos a través de la historia, posiblemente implicado en Mateo capítulo 18, verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí nos muestra claramente entonces que hay un ángel destinado para cada ser humano, posiblemente, ¿verdad?, para su protección. Su cantidad, cualquiera que sea, ni aumenta ni disminuye, ¿ya? O sea, Dios creó entonces una cantidad determinada de ángeles y esta no disminuye ni tampoco se acrecienta. No disminuye porque los ángeles no mueren, ya son eternos, ni tampoco se aumenta porque no pueden procrear ángeles. Punto número 2, el hecho de su organización. La escritura hablan de la asamblea y la congregación de los ángeles, ¿ya? O sea, los ángeles, ¿verdad?, son una asamblea, son una organización. Veamos el Salmo 89, versículo 5. Celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos. ¿Ya? Aquí está hablando entonces de la congregación de los santos, de los ángeles. Si usted analiza el versículo anterior, ese pasaje habla acerca de la congregación de los ángeles, llamados también santos. ¿Ya? Por lo tanto, como congregación, ¿verdad?, están organizados, sujetos a un cabeza, y este es Dios. Y de un rey sobre los demonios langosta, ¿ya? Vemos entonces que los demonios también están organizados. Apocalipsis capítulo 9, verso 11, vamos a ver. Vamos a ver ese versículo. Apocalipsis 9, 11, dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ya? Entonces las langostas tienen un rey, tienen una organización. Están también, ¿verdad?, estos ángeles organizados para la batalla, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces aquí vemos ángeles buenos y ángeles malos organizados. Dice que Miguel luchaba, ¿verdad?, contra el dragón con sus ángeles.
O sea, había un ejército, una asamblea de ángeles que lo seguían en esta batalla. Y también el dragón, representado, ¿verdad? Satanás, tenía, dice, sus ángeles. A ello también se les da clasificaciones gubernamentales, lo que indica organización y rango, ¿ya? Según Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿ya? Aquí claramente entonces vemos que en medio de los ángeles hay una organización y hay grados, ¿ya? Aquí habla de principado. La palabra príncipe es la palabra hebrea zar, ¿ya? La palabra zar, que quiere decir, ¿verdad? Eso, un príncipe, alguien que gobierna, ¿ya? Y de ahí viene la palabra también los zares de la Rusia, ¿ya? Eran príncipes. Y también habla de potestades, ángeles que tienen, ¿verdad? Poder, ¿ya? Entonces vemos una organización en las escrituras, tanto de ángeles buenos como malos. Sin duda Dios ha organizado los ángeles elegidos y Satanás ha organizado los ángeles malos, ¿ya? Un punto práctico muy importante se desprende de esto. Los ángeles están organizados, los demonios están organizados. Sin embargo, los cristianos individualmente y en grupos muchas veces piensan que no es necesario estar organizado, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que seguir, perdón, el patrón, el modelo bíblico. Si Dios, ¿verdad? Y el propio diablo tiene su organización, tiene su jerarquía, y los ángeles están sujetos, respetan esta jerarquía, respetan, ¿verdad?, este principio de sujeción. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar sujetos ya a una autoridad espiritual? Porque toda autoridad que es establecida es colocada por Dios, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos andar desordenadamente por la vida, tenemos que sujetarnos ya a una autoridad. Punto número 3, el rango de los ángeles. Como dije anteriormente, ¿verdad? Dentro de la angelología hay rangos, ya hay, por decirlo así, ¿verdad? Puestos, posiciones. Tenemos, ¿verdad?, el arcángel. Solamente se clasifica a Miguel como el arcángel o ángel de alto rango. Vemos en Judas capítulo 1, ¿verdad? Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Ya? Entonces aquí habla del ángel, del arcángel Miguel, un ángel poderoso, un ángel, ¿verdad?, principal. Eso quiere decir la palabra arcángel, el primero, el principal, ¿ya? La Biblia no menciona a arcángeles en ningún otro lugar, aunque evidentemente existen otros ángeles de alto rango, como Daniel, capítulo 10, perdón, verso 13. Veamos ese texto, Daniel capítulo 10, vamos allá, libro de Daniel, capítulo 10, verso 13. Veamos lo que dice la escritura, ¿ya? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, ya, miren acá, ya, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí habla del príncipe de Persia, ya, aquí habla del príncipe de Persia, otro posible ángel poderoso, ya, pero ahí también aparece, ¿verdad?, entonces el arcángel Miguel. Pero solamente un arcángel, dice, ¿ya? O sea, la Biblia solo registra un arcángel, que es Miguel. Pero si usted me pregunta a mí, ¿ya?, personalmente yo creo que hay más. Yo creo que también Gabriel y el propio Lucifer estaban dentro del rango también de arcángeles. ¿Por qué? Porque son ángeles poderosos. Y de hecho, ¿verdad?, libros extra bíblicos, ya como el Midrash, el Talmud,
ya judío, también menciona otros ángeles principales poderosos, ¿ya? Pero bíblicamente tenemos solo un arcángel mencionado, ¿ya? Cuando Pablo dice que se oirá la voz de arcángel en el traslado a la iglesia, él no parece sentir la necesidad de nombrar a ese arcángel, lo cual corrobora la conclusión de que solamente hay uno, ¿ya? En el Antiguo Testamento Miguel aparece como el ángel guardián de Israel, ¿ya? O sea, el arcángel Miguel entonces es el guardián de la nación de Israel, ¿ya? Daniel capítulo 10, verso 21. Vemos que este arcángel Miguel siempre está asociado a Israel, ¿ya? Entonces es un arcángel que protege, que se encarga de proteger, de guardar a Israel. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, dice. ¿Ya? O sea, aquí vemos a Miguel, ¿ya? Y Daniel dice, el ángel le dice, ¿verdad? Vuestro príncipe, o sea, quien está al cuidado, en ayuda de Israel, ¿ya? El nombre, ¿verdad?, de Miguel significa Dios es mi fuerza o poderoso. Aunque no se le llama específicamente arcángel, es un ángel de alto rango. Está en la presencia de Dios y a él se le dan mensajes de la mayor importancia en relación con el reino de Dios, ¿ya? Entonces tenemos este arcángel poderoso llamado Miguel. También tenemos, ¿verdad?, los principales o príncipes, la palabra zar, ¿se acuerdan que yo la aprendí antes? La frase Daniel 10:13, que se refiere a un grupo de ángeles superiores, enfatiza el hecho de que existen rangos entre los ángeles. De este grupo de principales o príncipes, Miguel es aparentemente el principal porque él es el arcángel. El apócrifo, libro de Enoc nombra a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel como los 4 ángeles principales dotados del privilegio de pararse alrededor del trono de Dios. ¿Ya? Ojo con esto, porque Judas también hace mención del libro de Enoc, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el libro de Enoc no está dentro de la literatura, no quedó dentro de los libros reconocidos como inspirados, Judas hace mención del libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, ¿verdad?, se nombran otros más ángeles como arcángeles o ángeles principales, ¿ya? También enumera 7 ángeles como arcángeles, ¿ya? En Tobías, en el libro también apócrifo de Tobías, tenemos una mención de estos arcángeles, ¿ya? Entonces, como yo decía anteriormente, para mí personalmente, no creo que exista un solo arcángel, ¿ya? Que Dios haya creado solo un solo arcángel para dirigir toda esa cantidad de ángeles que hay en el cielo. Tiene que haber más, ¿ya? También tenemos líderes gubernamentales. Estos son, ¿verdad?, ángeles que gobiernan sobre ciudades o países, ¿ya? Tenemos las principados o autoridades. Estas palabras usadas 7 veces por Pablo indican una orden de ángeles tanto buenos como malos que participan en el gobierno del universo. ¿Ya? Importante esto, ojo con esto, ¿ya? Yo escuchaba la otra vez también a un pastor que enseñaba sobre angelología, que incluso decía que los ángeles intervienen muchas veces en el gobierno humano, ¿ya? En el gobierno de los impíos, lógicamente, todo esto con permisión de Dios. Efesios capítulo 1, verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo, ¿ya? Nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre el dominio que Cristo tiene sobre todo principado, autoridad. Está hablando aquí de ángeles, ¿ya? Pero el Cristo tiene dominio sobre todo esto. Y aunque ellos puedan intervenir muchas veces, ¿verdad?, en los gobiernos humanos para que los líderes hagan lo malo, tomen malas decisiones, muchas veces Dios está detrás, dirigiendo todas las cosas. Tenemos poderes y señorío. Esto probablemente enfatiza la autoridad sobrehumana de los ángeles y los demonios, ejercida con relación a los asuntos del mundo.
Ya por algo habla de poderes y señorío, o sea, tienen más poder que los hombres, lógicamente, porque son seres espirituales. Tenemos también las potestades. Esta palabra enfatiza el hecho de que los ángeles y los demonios tienen mayor poder que los humanos, ¿ya? Tenemos el lugar de su dominio, ¿ya? En un pasaje de la Biblia los demonios se designan como los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ya? O sea, el lugar donde ejercen ellos su poder, amado hermano, ¿ya? Es en los aires, es encima de la cabeza de nosotros. Muchas veces pensamos ya que Satanás está, y y eso es lo que él quiere, ¿verdad? Nos hicimos esa idea de que Satanás está sentado con un tridente en el infierno, en un sillón, y que todos los demonios están en el centro de la tierra en un infierno, y eso no es así. La Biblia dice que ellos se mueven en lugares celestiales, o sea, por encima de nuestra cabeza, en esta esfera. Veamos, Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos allá. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Dice la palabra del Señor así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? O sea, ellos ejercen su poder, su dominio en las regiones celestiales. Tronos o dominio. Esta designación enfatiza la dignidad y la autoridad de los gobernadores angélicos en el uso que Dios hace de ellos en su gobierno. Ya habla también de tronos y dominios que son ángeles que tienen, ¿verdad?, un mayor poder, una mayor dignidad. Después tenemos, ¿verdad?, los querubines, los cercanos, los próximos. Los querubines, ¿verdad?, son los encargados de resguardar el trono de Dios, de la protección del trono de Dios. Nadie se acerca al trono de Dios, ¿ya? Y para acercarse tiene que pasar por los querubines. Los querubines constituyen otra orden de ángeles, evidentemente de alto rango, puesto que Satanás era un querubín. Recordemos que Lucifer, antes de transformarse en Satanás, ya este ángel caído, era un querubín protector. Veamos Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 16. Vamos allá. Libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 16. Dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo de Dios. Perdón, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Se da cuenta? Entonces él era un protector del trono de Dios, tenía acceso al trono de Dios. Aparentemente ellos funcionan como guardas de la santidad de Dios, habiendo guardado el camino hacia el árbol de la vida en el huerto del Edén. Bueno, cuando Adán y Eva pecan entonces y son expulsados, dice la Biblia que Dios coloca querubines en la puerta del huerto y una espada, ¿ya?, que revoloteaba, daba vueltas, para impedirles que ellos regresasen a entrar. El uso de querubines en la decoración del tabernáculo y el templo puede que también indique su función de guardar, ¿ya? Ellos también llevaron el carro trono que vio Ezequiel. Entonces, nos encontramos también, ¿verdad?, en las cortinas del tabernáculo, ¿ya? Puede imaginarse usted entonces cuando el sacerdote entraba dentro del tabernáculo y miraba, ¿verdad?, las cortinas llenas de querubines. Esto le hacía recordar, ¿verdad?, y le hacía entender lo que es estar en el cielo, lo que es estar delante de la presencia del Señor, porque el tabernáculo es una sombra, ¿ya?, una sombra y luz de las cosas celestiales. Así dice el escritor a los hebreos, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes también que el arca del pacto arriba tenía 2 querubines con alas extendidas, ¿ya? La palabra querubín viene del hebreo querub, que puede significar toro o los próximos, o segundos, en referencia al coro angélico que es liderado por los serafines.
¿Ya? Bueno, también tenemos otra categoría de ángeles, son los serafines, los seres ardientes. Eso quiere decir la palabra, ¿verdad? Hebrea, ¿ya? Ardientes. Ellos arden de amor por Dios, por la santidad de Dios. Todo lo que sabemos de este rango de seres angelicales se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 2 al 6. Aparentemente los serafines eran una orden similar a los de los querubines. Veamos Isaías capítulo 6, versos 2 al 6. ¿Ya? Isaías capítulo 6, versos 2 al 6. Vamos a leer del 1, ¿ya? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, dice. O sea que Isaías está relatando que tuvo una visión en el templo, en la casa del Señor. Por encima de él había serafines, dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, los serafines, ¿verdad?, son encargados de proclamar la santidad de Dios, ¿ya? Y de alabar el nombre del Señor. Dice acá, aparentemente los serafines eran una orden similar a los de los querubines. Ellos actuaban como el asistente en el trono de Dios y agente de limpieza. Su tarea también era alabar a Dios. En la creencia cristiana los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas y por elevar hacia Dios a los espíritus de menor jerarquía. Se les conoce como las flameantes llamas del rayo, rayos de fuego del amor o llamas ardientes. Ángeles particulares. Tenemos también, ¿verdad?, a Gabriel. Miguel ya se había mencionado, el arcángel Miguel, ¿verdad?, a causa de su alto rango. Gabriel también parece ser un ángel de alto rango, aunque no se le clasifica como un arcángel. Como a Miguel, su nombre significa héroe de Dios, y su función era llevar mensajes importantes a varios individuos, ¿ya? Entonces Miguel le llevó mensajes a Daniel, le llevó mensaje, ¿verdad?, a María, hablándole acerca del nacimiento de Jesús, a Elizabeth, ¿ya? Entonces, posiblemente, ¿verdad?, este ángel, Gabriel, está encargado, ¿ya?, de llevar mensajes importantes. Bien, dice acá, en el Targum arameo, él es el ángel al cual se le atribuye el hallazgo de los hermanos de José, el entierro de Moisés y la matanza de los ejércitos de Sennacherib, ¿ya? O sea, se dice que Gabriel entonces es el ángel o el personaje que se le aparece a José cuando va en búsqueda de sus hermanos, cuando sus hermanos hacen toda esa trama, ¿verdad?, de asesinarlo, finalmente lo echan en una cisterna, ¿ya?, y lo venden a unos madianitas que se dirigen hacia Egipto. Pero en el camino, ¿verdad?, él se encuentra con un hombre misterioso que le indica dónde están sus hermanos. Algunos creen, y el Targum, ¿verdad?, que es un comentario judío, dice que posiblemente este hombre misterioso era el ángel Gabriel, ¿ya? También se dice, ¿verdad?, que fue quien enterró a Moisés y el ángel también que mató a los ejércitos de Sennacherib, los 185.000 sirios. Ángeles con responsabilidades especiales. Ciertos ángeles se designan de acuerdo a la función particular que llevan a cabo. Por ejemplo, hay un ángel que tiene poder sobre el fuego. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 16, verso 5. ¿Ya? O sea, Dios tiene ángeles, ¿verdad?, para controlar el fuego, el agua. ¿Ya? Son ángeles particulares. Apocalipsis capítulo 16, verso 5 dice: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ángel que controla las aguas.
¿Ya? Tenemos también un ángel que tiene poder sobre el fuego. ¿Ya? Apocalipsis 16, 5. Dice, Apocalipsis, perdón, 9:11. Parece que está mal esa referencia ahí. ¿Ya? No, está mal esa. Tenemos entonces un ángel que tiene poder sobre el fuego y sobre las aguas. ¿Ya? Tenemos también el ángel del abismo que ata a Satanás. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ya? Entonces, vemos acá entonces que al comienzo del milenio, ¿verdad? Satanás es atado. Y el encargado de atarlo con una gran cadena, dice, ¿verdad? Es un ángel. Tiene que ser un ángel muy poderoso, ¿ya? Para hacer esto entonces, para poder atar a Satanás. Pero aquí nos deja una lección también importante. Quiere decir que hay ángeles que tienen el mismo poder que Lucifer, ¿ya? Porque no va a ser cualquier ángel, hermano, que va a atar a Satanás. Tiene que ser un ángel con más incluso poder que Satanás para poder hacer esto. Sabemos que Satanás no es un ángel que se va a dejar atar fácilmente, ¿ya? Por lo tanto, Dios tiene, ¿verdad?, estos ángeles con este tipo de responsabilidad. Ángeles asociados con juicios futuros. En 2 de las 3 series de juicios del Apocalipsis, son ángeles quienes los anuncian. Cuando unos ángeles suenan las trompetas, los juicios de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 comienzan, y las últimas 7 plagas son derramadas a la tierra por ángeles, capítulo 16. Ya si usted estudia esos capítulos, se da cuenta, ¿verdad?, que quienes abren los sellos, quienes tocan las trompetas, quienes lanzan las copas de la ira de Dios sobre la gran tribulación son ángeles. Y en el libro de Apocalipsis, amado hermano, hay una gran actividad de ángeles, ¿ya? Entonces vemos que los ángeles no son seres pasivos, están activos en el mundo. Y Dios lo va a usar, ¿verdad?, para traer juicio sobre esta tierra durante la gran tribulación. Tenemos también los ángeles de las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Cada carta está dirigida al ángel de cada una de estas 7 iglesias. Y esos ángeles fueron vistos a la diestra del Cristo resucitado en la visión de Apocalipsis capítulo 1, versos 16 y 20. A ver, veamos ese texto. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya, cuando la Biblia habla también de estrella, habla de ángeles, por si acaso. ¿Ya? Verso 20, en muchas ocasiones. ¿Ya? Versículo 20, perdiendo el contexto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Aquí está, ¿verdad?, la confirmación. De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ya? O sea, Juan vio a uno que se paseaba por las 7, en medio de las 7 iglesias y los 7 candeleros, que representan, las estrellas representan a los ángeles de cada iglesia, y los candeleros representan a las 7 iglesias a las cuales le es enviado el mensaje. Ahora, dice acá, no está claro si estos son seres angélicos o líderes humanos de aquella iglesia, aunque la palabra ángel claramente significa mensajero, ¿ya? Se puede referir a un ser sobrehumano, es decir, al ángel guardián de cada iglesia. Yo creo personalmente que el mensaje de las 7 iglesias está dirigido a pastores de carne y hueso, no a ángeles, porque los ángeles no pastorean iglesias. Quienes pastorean iglesias son los pastores. Y los pastores también son ángeles, desde el punto de vista bíblico, porque son mensajeros. La palabra malaj, ya hebrea, para ángel,
se refiere, ¿verdad?, a ángel mensajero, tanto espiritual como también mensajero, ¿verdad?, como un profeta o un pastor. Y también tenemos, ¿verdad?, la escritura el ángel de Jehová. Como se expresa en la escritura, el ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Cada vez que ustedes vean, ¿verdad?, la escritura, la palabra ángel de Jehová, está hablando, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Es Cristo apareciéndose en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. El ángel habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios y ejerce las prerrogativas de Dios. Vamos allá a Génesis capítulo 16, verso 7. ¿Ya? Veamos lo que dice la escritura. Génesis capítulo 16, verso 7. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. ¿Ya? ¿A quién se le aparece entonces acá a Agar? Se le aparece, ¿verdad?, el ángel de Jehová, para consolarla, para entregarle una promesa de parte de Dios en un momento, ¿verdad?, de angustia, difícil. Veamos Éxodo capítulo 3, verso 2. ¿Quién se le aparece a Moisés en el desierto? En la zarza. ¿Ya? Dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, quien se le apareció a Moisés fue el propio Cristo, el ángel de Jehová. Las apariciones del ángel cesan después de la encarnación de Cristo. ¿Ya? O sea, después, ¿verdad?, que Cristo viene en el Nuevo Testamento, ¿ya?, se encarna, se hace hombre, cesan las apariciones del ángel de Jehová. Las apariciones del ángel de Jehová solo se daban en el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien, mis amados talmidim, alumnos, que Adonai, el Señor, les bendiga grandemente, que tengan una excelente semana, vean los videos, estudien el material y que el Señor sea derramando sabiduría sobre sus vidas. Shalom, ubrajá, paz y bendición para ustedes.